Nuevamente, buenos días. Me presento, soy Marian Matán del equipo de Consejo Cívico y actualmente estudio aquí en la Universidad de Monterrey la licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación. Me da de verdad mucho gusto estar aquí en mi alma mater para celebrar con ustedes la segunda edición del programa anual 2023 de Foro Monterrey X, con el tema Elige tu manera de cambiar el mundo y defiende los espacios para hacerlo. Agradecemos el aporte de nuestros patrocinadores ANCLA para la realización de estos encuentros, FEMSA, ARCA Continental y H-E-B, así también como la contribución de la Universidad de Monterrey, quienes son nuestros anfitriones el día de hoy. Gracias por las facilidades que nos dieron para que este evento se pueda realizar. Gracias igualmente al impulso de los aliados estratégicos de este evento, Unbox, Senderio, El Futuro Florece, Georregias y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Todo el equipo de Consejo Cívico les damos la bienvenida. Nosotros somos una organización civil, apartidista y sin fines de lucro que aporta a la transformación social, con el propósito de generar grandes cambios que hagan de Nuevo León la mejor comunidad para vivir. Foro Monterrey es un programa de Consejo Cívico y sus aliados que tiene más de 13 años habilitando espacios de encuentro, diálogo y vinculación de la sociedad civil organizada, líderes sociales, empresas socialmente responsables y ciudadanos y ciudadanas comprometidas de Nuevo León. Este año, la temática de Foro Monterrey es la defensa del espacio ciudadano, un espacio que nos pertenece a toda la comunidad y nos permite vivir nuestro derecho a manifestarnos, a asociarnos y expresarnos libremente. El día de hoy tendremos un diálogo con jóvenes líderes sociales acerca del activismo y las causas que nos mueven. Al llegar al auditorio, en la parte de registro, se encontraron con la pregunta, ¿qué causa te mueve? Les invito a que reflexionemos acerca de esta pregunta a lo largo de la sesión y de igual manera formulen preguntas que quieran realizar a las y los panelistas para planteárselas en el espacio de preguntas y respuestas. De igual forma, si requieren información adicional, pueden contactar a las y los voluntarios que portan el gafete naranja que están aquí alrededor de nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @foromty y mantenerse al tanto de nuestro sitio web www.foromty.org. Les invito a compartir sus fotos o videos del evento con el hashtag ForoMTY para llegar a más personas interesadas en transformar nuestra ciudad. Pues sin más preámbulo, damos la bienvenida a las y los panelistas que nos acompañan. Les voy a presentar a nuestra moderadora el día de hoy, que es Alma Ramírez, cofundadora y directora de Unbox, consultoría en innovación social en la cual ha colaborado con más de 200 organizaciones de diversos sectores. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño y facilitación de programas en innovación social. En 2021 fue reconocida como una de las 100 emprendedoras más inspiradoras de México por la Asociación de Emprendedores de México. Como panelistas nos acompañan Alma Carmona, psicóloga con enfoque basado en mindfulness y ecopsicoterapia con perspectiva de género. En 2015, Alma comenzó su camino como activista de la salud mental, facilitando círculos de diálogo profundo y promoviendo una cultura humana regenerativa. En Senderio, ella es colaboradora y co-creadora de programas para el bienestar a través de la relación personal con la naturaleza. Bienvenidas. Miriam Torres. Ella actualmente se desempeña como diseñadora estratégica para un estudio de innovación, cofundadora y promotora de la colectiva Georregias, la cual contribuye a visibilizar y concientizar sobre las problemáticas de género que ocurren en el espacio público, generando así herramientas de prevención y redes de apoyo para propiciar espacios seguros. Tenemos también a Carla Escoffier, actualmente directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, abogada especializada en Derecho a la Vivienda y Derecho a la Ciudad, con más de 10 años de experiencia. Autora del libro El Derecho a la Vivienda de México, Derechos Homónimos, publicado por la editorial Tirant-Lo Blanche. Finalmente, pero no menos importante, nos acompaña Diego Magallanes. Actualmente está estudiando la licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desempeñado como dirigente estudiantil en el Frente Políticas en combate a los fraudes electorales, corrupción y abusos de poder.
En 2022, él fue secretario técnico de El Futuro Florece y colaboró en las elecciones de 2021 para impulsar una candidatura independiente a diputación local. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos a este Foro Monterrey X Volumen 2. Cedo el micrófono a nuestra moderadora Alma Ramírez. Gracias. Pues bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por las presentaciones, muchísimas gracias por la invitación al Consejo Cívico. Ser parte de un evento como este de foro siempre es muy emocionante y me emociona mucho estar de vuelta en casa en mi alma mater. Yo soy orgullosamente Exaudem y también ver esta casa llena de jóvenes pues me emociona también muchísimo, ¿no? Porque sin duda es una señal de esperanza que vengamos a escuchar de estos temas. Y justo gracias a la invitación que me hicieron, bueno, la empresa que yo cofundé y dirijo tiene como propósito erradicar la indiferencia, ¿no? Y entonces me emociona muchísimo poder estar en este espacio hablando de esto hoy. Y antes de empezar con el panel, les quería compartir que estuve leyendo por ahí en internet justo sobre la definición de palabra activismo o activista. Y me encontré con un conversatorio donde alguien hizo una pregunta que me llamó mucho la atención porque decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un activista y una persona normal? ¿No? Y decía, bueno, evidentemente un activista pues es una persona que está activa, pero la diferencia es que es alguien que está activo buscando generar un cambio por una causa o un ideal y además habla de 3 características, que es intenso en su búsqueda y en su trabajo, que tiene una visión de largo plazo y que además es constante. Entonces, bueno, me emociona mucho hoy compartir este espacio con ustedes que sin duda son modelo e inspiración pues de estas características. Y me encantaría empezar el espacio con que ustedes nos compartan desde su propia experiencia cómo empezó su camino en esto de ser activistas, cómo es que encontraron su causa, un poco de contexto de qué los trajo acá. No sé quién quiera empezar. Si quieren nos vamos acá en orden con mi tocaya. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que me considero que empecé en el activismo desde muy pequeña, ¿no? Diría mi mamá que siempre me metía en los asuntos de otras personas. Pero luego, conforme fui creciendo, pues me di cuenta que no eran los asuntos de otras personas, o sí, pero también eran los asuntos míos, ¿no? Desde este punto de vista en donde estamos todas y todos conectados. Y me llama la atención esa definición de activismo porque justo yo hasta hace muy poco me etiqueté como activista, o sea, se me hacía algo como muy lejano, como tienes que ser súper experta y tener un chorro de conocimiento en esa área para poder llamarte activista, entre muchas otras cosas, ¿no? Yo decía, híjole, yo así súper experta, pues no, realmente. Para mí el ser activista, en mi caso también es como esta pasión que me caracteriza. Esta pasión y como lo dicen, ¿no? O sea, este compromiso y con cierta causa, ¿no? Tengo muchas, desde chiquita me ha llamado el tema de la justicia y los derechos. Empecé, como muchas y muchos de ustedes, rescatando animales y metida en asociaciones de bienestar animal y derechos y me fui moviendo hasta asociaciones y colectivas de mujeres, infancias y pues el día de hoy todo esto se conecta y estoy trabajando en pro de la madre tierra, ¿no? de la naturaleza. Entonces, ¿cómo fui que llegué aquí o qué es lo que me mueve, ¿no? de esta causa? En Senderio encontré como un conector del bienestar, ¿no? O sea, me di cuenta que el bienestar de estas personas, de estos seres, y el bienestar de la naturaleza o el cuidado del planeta están íntimamente relacionados. O sea, somos uno, ¿no? Estamos conectados. Entonces dije, de aquí soy. Y aquí es donde empieza el movimiento, ¿no? ¿Qué me mueve? Me mueve de mi causa, me mueve mucho el conectar con otras personas, las historias que se dan ahí cuando estamos explorando el río Santa Catarina,
los testimonios, el saber que están ahí y que dicen, wow, no tenía idea de que esto existía. Un proceso de autoconocimiento súper profundo que creo que solo se logra, y bueno, como psicóloga y mi experiencia profesional y personal, en espacios naturales. Entonces, pues bueno, no sé si respondí a mi pregunta, pero por ahí va. Gracias. Gracias, Alma. Y bueno, me encanta escucharte porque tú nos presentas un panorama donde no tiene que ser una causa, ¿no? Sino es como un camino donde nos vamos topando y conectando con diversas causas y que además causas que luego están interconectadas, ¿no? Gracias. Miriam, platícanos, ¿qué te trajo al activismo y qué es eso que a ti te mueve? Gracias por el espacio y todo. Bueno, realmente creo que a mí al activismo me trajeron como dos situaciones. Desde Georregias nosotros nos enfocamos en pues visibilizar y atender las problemáticas de género en el espacio público, ¿no? Entonces ahí vienen dos frentes que son pues nuestro acceso a la ciudad y cómo lo vivimos, pero también cuáles son mis vivencias como mujer en la ciudad. Digo, yo toda la vida viví en Barrio Antiguo, mis abuelos tienen unos departamentos ahí, entonces siempre ha sido para mí fácil acceder al espacio público caminando. También tengo acceso fácilmente a todos los medios de transporte público, tengo acceso al metro, tengo acceso a los camiones y nunca había hecho consciente el privilegio que era hasta hace poco, o bueno, en algún punto en la carrera. Yo soy ingeniero civil, entonces también me atraviesa esos temas de una carrera mayoritariamente masculina, pero pues sí me da cuenta que a mí siempre me gustó Monterrey, yo estaba enamorada, era como, es súper fácil vivir aquí, me gusta mucho, no sé por qué la gente lo odia, pero escuchando las pláticas de mis compañeros era que pues yo hago 2 horas para llegar a la universidad, o sea, no es nada fácil, Monterrey no es un lugar amigable y es un espacio súper hostil, me han pasado cosas feas en el camino, o sea, no es nada más el tiempo, es la inseguridad en ese tiempo de trayecto. Entonces pues ahí yo ya tenía como esa espinita de la diferencia de vivencias entre vivir en el centro donde tengo acceso a servicios públicos, que pues de públicos quiere decir que todos tenemos derecho a ellos, y cómo otras personas no lo tenían. Después, bueno, ya conforme fui creciendo y desarrollándome dentro de la carrera de ingeniería, pues me di cuenta de todas estas filtros que yo tenía, porque al principio yo no los veía como violencias. O sea, tú no te das cuenta que estás viviendo violencias hasta que haces consciente lo que es vivir bien, y venía con todos estos filtros en los que yo decía que no, pues no está pasando nada, es normal de que ser ingeniero y si no te aguantas pues no tienes la madera para hacer las cosas y no deberías de estar aquí. Y eran estos mismos pues yo misma me invalidaba ciertos dolores y ciertas carencias en mi vida, ¿no? Yo decía, es normal. Y justo, bueno, ya con este background en donde tenía como estas situaciones que yo no comprendía al 100, llegué a la BNL, donde una amiga abrió el primer proyecto de participación, que fue Geografía desde y para las mujeres, herramientas de resiliencia, y justamente empezamos hablando de que vivimos en el espacio público. Y a partir de esos diálogos con otras mujeres, donde escuchaba cómo las cosas que ellas, o sea, la forma en las que ellas narraban las mismas vivencias que yo tenían una connotación negativa. Era, está horrible esto, y yo lo veía como, pues es normal, es lo que es, ¿no? Y fui haciendo consciente cómo las violencias son violencias y hay que hablar de ellas, y justamente fue, yo creo, ese diálogo y ese como acompañamiento y ese abrazo que existe a partir de las comunidades, pues en este caso súper sorora de puras chavas como compartiendo estas vivencias, donde dije, bueno, y dijimos, porque realmente esto es un esfuerzo colectivo, fue donde me hizo clic, ¿no? De que todo este tiempo he estado como gaslighteándome a mí misma, pensando que todas esas cosas que me dolían no me tenían por qué doler y no eran para tanto. Y a partir de las conversaciones incómodas y catárticas fue que empezó el activismo, ¿no? O sea, yo justo como Alma no me consideraba activista. De hecho, es hasta hace poco que empecé a identificarme con este concepto. Más bien como que siempre fue como, pues estoy haciendo lo que es correcto, lo que es necesario, hablar de las cosas, accionar en contra de las injusticias y ver de qué manera podemos todos vivir una vida digna, ¿no? A pesar de
nuestras situaciones que nos atraviesan, como el género, como los espacios donde vivimos, las periferias, la inseguridad. Y sí, digo, realmente fue un proceso en el que fue desarrollándose de la mano de mis compañeras del colectivo, donde en conjunto, desde la plática, dijimos, bueno, ¿cuáles son las áreas en donde debemos de accionar? ¿Qué es lo que tenemos que atender? Porque cuando te enfrentas a tantas cosas, porque yo lo veo como un monstruo de 1000 cabezas, o sea, hay muchísimas formas en las que estas violencias se presentan ante ti y difícilmente desde tu individualidad puedes ver cómo todo se conecta y al final de cuentas viene de la raíz de problemas sistémicos que han existido en toda la historia de la humanidad. Entonces, creo que lo que me inició en el activismo fue la comunidad y poder compartir mis experiencias y entenderlas desde otras perspectivas. Muchísimas gracias, Miriam. Carla, cuéntanos un poco de tu camino y la causa que te mueve. Si se escucha así, pues me llama mucho la atención también cómo hay a veces en redes sociales y en otros espacios como toda una discusión de qué es ser activista, e incluso pues todo esto que desgraciadamente se hace mucho el activistómetro, ¿no? De qué necesitas para ser activista, quién es activista, quién no es. Entonces, me parece que quizá, no estoy diciendo que la palabra no tenga sentido, que no tenga una relevancia, pero me parece que también hay que pensar, bueno, más allá de la denominación que le queramos dar, me parece que lo que esconde o lo que a veces tratamos de referirnos con la palabra activista es algo ordinario que se presenta como algo extraordinario, que es la movilización política de las personas. O sea, creo que al final del día todas las personas somos seres políticos. Digo, no estoy diciendo nada nuevo, hay señores que lo dijeron hace 500 años, 600 años, más, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que realmente todas las personas pues vivimos en una sociedad, vivimos las relaciones de poder de distintas maneras, a veces que en beneficio propio, a veces en perjuicio, y tomamos posturas frente a esas relaciones de poder. No existe una persona que no tenga una postura política, ojo que no es lo mismo a partidista obviamente, pero todas las personas nos relacionamos con esas dinámicas de poder, con las reglas que nos conforman como sociedad, ¿no? Pensemos incluso en este espacio que estamos acá, ¿no? Hay reglas implícitas, explícitas, ¿no? Del tiempo, que ya se me está yendo, pero del orden que vamos a tener, de la organización, donde están las sillas, reglas implícitas, ¿no? Que nadie acá puede, no sé, ponerse ahorita a gritar o algo por el estilo. Y tenemos posicionamiento frente a las normas todo el tiempo, ¿no? Nos parece, no nos parecen, ¿se está escuchando? Sí, se escucha. Sí. Nos parecen, no nos parecen. Y la cosa es que tanto nos movilizamos. Yo creo que todas las personas nos movilizamos más, menos, desde distintos espacios. Creo que también hay espacios que normalmente se vinculan más al activismo que otros, pero que no dejan de ser políticos, ¿no? Una alumna que plantea una pregunta incómoda pero necesaria en una clase es un posicionamiento político también, por ejemplo, ¿no? Una persona que oye en las noticias una iniciativa, una reforma que no le parece, lo comenta en la mesa familiar del domingo, alguien difiere y hay una conversación, debate, como quieran llamarle al respecto, es también una movilización política, ¿no? Con esto no quiero decir que todo, digamos que, o más bien no quiero ser reduccionista y decir que no es necesario hacer esas cosas que van más allá de nuestros espacios inmediatos, pero creo que sí hay que pensar ese concepto desde la naturaleza de la movilización política, ¿no? Creo que esa es la clave y desde esa lógica, pues creo que realmente en mi caso no tengo como una historia o algo en particular que pueda identificar. Sí creo que hubiera una serie de condiciones, como ocurre con todo, multifactorial, que me hicieron darme cuenta que estoy haciendo lo que estoy haciendo, y que tiene mucho también que ver con los privilegios, ¿no? De la información a la que tuve acceso, los espacios que a los que pude acceder, las personas que pude conocer, la formación que tuve, ¿no? Yo soy abogada, entonces eso también te da unas herramientas, sobre todo judiciales, para poder hacer ciertas cosas, pero ya sea desde el privilegio, desde la, digamos, agencia propia, etcétera, creo que es multifactorial,
pero sí creo que en la medida en la que más personas nos involucramos en estos asuntos públicos, más estamos facilitando que otras personas puedan tener acceso a ese mismo tipo de movilización. Muchísimas gracias, Carla. Y ahorita volveremos también con ellos a profundizar también en todo esto que nos comparten. Y bueno, Luis, Diego, cuéntanos, ¿qué es lo que en ti despertó pues este compromiso de hacer algo, de movilizarte? Y háblanos un poquito más sobre esa causa que te mueve. Sí, yo también, más allá de las circunstancias personales que al final nos van encaminando a involucrarnos más o menos en ciertos temas, a mí me gusta interpretar que lo que me ha movido es la indignación. Y entendiendo la indignación como esta emoción, ese sentimiento que te involucra políticamente, en la medida que cuando uno se indigna, uno está combatiendo esa indiferencia y esa desesperanza en la que nos coloca el propio contexto en el que estamos inmersos, ¿no? Que no es nada armónico, sobre todo aquí en Monterrey. Entonces, por un lado, es esa indignación la que me ha movido políticamente, y por otro lado, también poner en perspectiva el escenario regiomontano, ¿no? Tenemos una ciudad, una metrópoli que es gobernada por las cúpulas empresariales, por el Grupo Monterrey, por las cámaras empresariales, y siguiendo esta lógica siempre del capital, ¿no? Que es esta lógica de anteponer siempre el crecimiento de la riqueza por encima de lo que sea. Llámese seguridad hídrica, y lo vimos con el agua, llámese de la salud pública, y lo estamos viendo con el aire, llámese patrimonio arquitectónico, ¿no? Y lo vemos con los desarrollos inmobiliarios voraces, llámese todas estas cosas en las que el capital se interpone al bienestar público, a lo común, a lo que es de todos, ¿no? Entonces, esas dos cosas las conectaría aterrizándolo ya en el Futuro Florece, y ahorita doy más contexto de lo que hacemos, porque la premisa que hemos tenido en el Futuro Florece es que nos parece muy relevante ocupar espacios de poder y disputar a los partidos políticos en sus propios espacios, en sus propias reglas, pero siempre rompiendo con toda práctica y con toda dinámica viciosa, rancia, que caracteriza pues a la clase política, ¿no? Y eso creo que habla o lleva a la indignación a este espacio, porque me parece que en la medida que uno decide hacer política sin caer en esos vicios, uno está comenzando a romper con esas cuestiones que reproducen y perpetúan los problemas de Nuevo León. Y así es como yo lo entendería. Muchísimas gracias. No, creo que es súper claro y muy enfocado a que parte del trabajo del activismo justo es transformar los sistemas que generan todas esas realidades que cada uno y cada una está buscando cambiar, ¿no? Y me gustaría regresar contigo, Carla, considerando este contexto que ya nos describió Diego, ¿no? Donde sin duda, pues en el territorio que compartimos tenemos múltiples y urgentes crisis. Y desde tu perspectiva y desde tu expertise, ¿qué necesitamos hoy en nuestra área metropolitana para gestionar correctamente el desarrollo urbano? Bueno, es una pregunta muy interesante. No hay una respuesta como tal. Creo que hay muchas respuestas. Digamos, es inabarcable los distintos puntos que se pueden tener. Me quiero centrar nada más en uno, que es el entender que no todo se puede en las ciudades. Yo vengo particularmente de un estado que ahorita tiene un serio problema del agua, no por falta de agua, sino por contaminación del agua, por la instalación de megagranjas porcícolas que están satisfaciendo una demanda de consumo no local, sino de varios estados del país y de países de Asia. Es decir, es cargar la huella ambiental de distintos lugares sumamente poblados en una sola región, ¿no? Que es la península de Yucatán. Y esto pues ha generado una serie de problemas porque el suelo y las condiciones hídricas geológicas no permiten este tipo de actividades, ¿no? No lo digo yo, lo dice el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Yucatán, lo dicen en distintas investigaciones, personas especialistas en distintas disciplinas, lo dice la práctica de todas las comunidades que están bañándose con agua que huele a heces fecales, entre otro tipo de situaciones, ¿no?
Y mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto sea compatible? Y la respuesta es que todo indica que no es compatible. O sea, no es posible. Y actualmente que vivimos por primera vez en la humanidad, en un escenario en el que la mayor parte de nuestra especie, más del 50%, vive en ciudades, tenemos que entender que en las ciudades no todo se puede. Hay cosas que son los límites de la habitabilidad de una ciudad y que la ciudad tiene que asumirlos, de cuáles son las cosas que no puede hacer sin comprometer su subsistencia. Y creo que una ciudad que está creciendo de manera significativa, que le está apostando a muchos proyectos, pues tiene que también tener en cuenta ese tipo de límites que hay, ¿no? Por supuesto que hay cosas que se pueden mitigar, hay cosas que se pueden prevenir, pero también creo que pasa por no confundir los medios con los resultados, ¿no? Al final del día, yo creo que tanto las ciudades como la economía, como las industrias, como cualquier tipo de actividad económica tiene como finalidad la vida. El que podamos vivir, el que podamos disfrutar, el que podamos gozar de salud, el que podamos tener una convivencia pacífica, etcétera, etcétera. Cosas que parecen muy simples, pero que son fundamentales y que son al final del día lo que creo que a lo que se reduce muchas de las cosas que hacemos, de por qué estamos acá, de por qué tenemos universidades, de por qué trabajamos, de por qué elegimos una carrera, etcétera. Y si confundimos los medios, pensamos que el seguir un cierto tipo de modelo o imitar a ciudades que nos impactan en fotos, que nos impactan en videos o en visitas, quienes tenemos el privilegio de ir, y el entercarnos con queremos hacer las cosas así, queremos hacer esto, queremos alcanzar bienestar económico con estas actividades y no con otras, con este modelo para alcanzarlas y no con otras, pues estamos confundiendo medios con fines, ¿no? Y si confundimos medios con fines, yo creo que se nos olvida vivir y empezamos a aceptar cosas que son insostenibles. Ahorita estamos acá en Monterrey, pero estoy hablando de algo que es totalmente aplicable a Mérida, que es aplicable a Cancún, que es aplicable a Ciudad de México, que es aplicable a Guadalajara, a Aguascalientes últimamente. Entonces, creo que parte por allá, ¿no? Al final del día, no estoy diciendo que sea lo único, pero sí creo que al final del día el objetivo de las ciudades, aunque parezca algo obvio, es el habitar. Y el evitar implica el poder vivir, ¿no? El poder vivir con ciertas condiciones necesarias para la subsistencia. Entonces, entender los límites es, creo que, la primera piedra angular para conseguir una plena libertad, tanto en lo individual como en lo colectivo. Muchas gracias, Carla. Muy claro, ¿no? No confundir los medios con los resultados, con el objetivo que perseguimos. Creo que evidentemente es claro. Y siguiendo con esa conversación, Alma, donde parte de tu causa nos compartías que tiene que ver con el bienestar, con el cuidado de la madre tierra y el bienestar que surge de esa conexión, ¿no? De las personas con la madre tierra. ¿Cómo se relaciona o cómo ves tú la conexión del desarrollo urbano con esa aspiración o con ese resultado, como hablaba Carla, que creo que muchos compartimos, de poder vivir en bienestar? ¿Cuál es esa conexión que tú has aprendido en este caminar como activista? Bueno, gracias por la pregunta, muy buena pregunta. De entrada te escucho y pienso, pues, híjole, la realidad es que pues, no hay mucha conexión, ¿no? Lo podemos ver, ahorita lo han estado mencionando. ¿Qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa con el desarrollo inmobiliario? ¿Qué pasa con la contaminación del aire? ¿Qué pasa con la contaminación del agua? Todo indica que estamos viendo las cosas de una forma que nos desconecta, ¿no? Nos desconecta de la madre tierra, nos desconecta del planeta. Ahorita pensaba también, bueno, hace rato, ¿no? Es el cómo todos y todas, creo que en esencia tenemos como este activismo, ¿no? Nacemos con esto. El ritmo de vida acelerado, el consumismo, el capitalismo, etcétera, es lo que nos lo contamina y nos hace, sumado a el alejamiento de la naturaleza y de esta visión que en ecopsicología se llama biofilia, que es esta conexión con la que todo ser humano nace con la naturaleza, son estos los resultados, ¿no? Algo que no es sostenible.
ni para nosotras, ni para el planeta. O sea, no les estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Es algo que no nada más aquí en Monterrey, sino se está hablando en todas partes. Y, pues bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué podemos empezar a hacer, no? Ya como el problema ya lo conocemos, ¿no? Ya lo sabemos. Y, pues bueno, desde Senderio, trabajamos mucho con el poder conectar a las personas con los espacios naturales, hablando específicamente los cerros, los ríos, las montañas, el conectar también con lo que está sucediendo en estos espacios. Ya no digo nada más ir a visitarlos y visibilizar lo que está sucediendo, sino conocer, informar. Y de esta manera, lo que nos hemos dado cuenta, y desde la ecopsicología es lo que plantea también, ¿no? En la manera en la que los seres humanos regresan a esta conexión con los espacios naturales, con la naturaleza, con la madre tierra, es como empezamos a generar esta conciencia o este cambio, pero desde esta conexión. O sea, sin esta conexión, sin este sentirlo, aquí esta emocionalidad, no vamos a querer hacer algo diferente, ¿sí? Entonces, la ecopsicología lo que plantea, y es de lo que los proyectos de Senderio mucho se basan, es regresar este ciclo o este círculo virtuoso, ¿no? En donde el ser humano nos damos cuenta de lo mucho que nos otorga la madre tierra, y desde esta conexión vamos a hacer un retorno también. O sea, tanto yo no nada más recibo o extraigo, como muchas de las cosas que están sucediendo ahorita, sino yo también, ¿qué me toca hacer, ¿no? Para cuidar estos espacios. Y como regresando a este tema del urbanismo, ¿no? ¿Qué es un buen urbanismo? En Senderio hablamos de espacios, de ciudades que sean seguras, que sean sostenibles, que sean accesibles e inclusivas para todos y para todas. Y pues bueno, para donde volteemos, pues la mayoría de la ciudad no está diseñada de esta manera, ¿no? Eso promueve la desconexión. Entonces, ¿qué podemos hacer cada una de nosotras para que esto sí suceda, ¿no? Eso sería un buen urbanismo, ¿no? En donde se tome en cuenta esta conexión. Y pues bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero muchas gracias. Gracias. Y creo que quedas también como en un punto clave, que es no todas y todos tendríamos que resolver todo, porque a veces o generalmente es muy abrumador, ¿no? Ya cuando justo hablabas de esta incomodidad, cuando me doy cuenta y entonces me indigno, pero sí todos podemos hacer algo, y entonces creo que es cuando nos volvemos sumamente poderosos y poderosas, ¿no? Muchas gracias, Alma. Y bueno, Diego, tú hablabas ahorita de tomar el poder, pero hacerlo de formas diferentes, ¿no? O sea, como rompiendo esos vicios que nos han llevado a tener resultados que no nos gustan. Y me encantaría que nos puedas platicar desde tu experiencia, ¿qué lecciones les ha dejado hacer política desde la colectividad y no desde los espacios formales de los partidos políticos? Bueno, poniendo en contexto dos cosas. Primero, que aparte de lo que ya hemos mencionado, todos esos problemas, lo que decía de la predominancia del interés industrial y empresarial, si lo sumamos al hecho de que pues en Nuevo León tenemos una clase política pues que es sumamente conservadora, que está repleta de cacicazgos y que aparte le sirve justo a esta clase industrial empresarial, pues entonces nos quedamos desamparados, ¿no? Y es ahí donde entra el futuro florece, y es por eso que en el 2021 decidimos lanzar 4 candidaturas independientes al Congreso local, ¿no? Para diputaciones. No ganamos, a lo mejor no estaría aquí, estaría trabajando en el Congreso, pero eso nos llevó a reflexionar que en el 2022 decidimos intentar formar un partido político. Tampoco lo logramos, pero aprovechamos esta oportunidad que solo se presenta cada 6 años y que justo se abrió en el 2022. Pero bueno, las lecciones que nos ha dejado estas dos experiencias en las campañas del 21 y intentando hacer un partido político es que, en primer lugar, el sistema electoral favorece sistemáticamente, y valga la redundancia, a los partidos ya establecidos, ¿no? En el lado de las campañas independientes hay una brecha gigantesca entre los recursos que recibe un partido político y sus candidatos y lo que recibe un independiente, ¿no? Y eso al final te condena, ¿no? Porque si no tienes el capital político previo, si no tienes los donantes jugosos en la bolsa para que te financien,
pues entonces las posibilidades de ganar una votación que te permita ganar, pues es ínfima, ¿no? Salvo que tengas un capital, como decía, como lo tuvo el Bronco, como lo tiene Miguel Treviño, que te permite ser independiente, ¿no? Eso en la primera lección. La segunda lección es que, pues, todo esto, pues, sí le ha hecho sentido a personas, ¿no? Si sumamos la votación que tuvimos entre las 4 candidaturas, nos da un total de 7,000 votos, ¿no? Y esto quiere decir que, si bien es un número corto, pues al menos, a pesar de todo, le hizo sentido a 7,000 personas, ¿no? Frente a los partidos. Y además de eso, a pesar de no haber tenido los millones para gastar en panorámicos, en spots, en todo lo que llamamos en entonces política chatarra, ¿no? A pesar de eso, quedamos como quinta fuerza política, ¿no? Y eso no es relevante por el puesto, ¿no? El quinto lugar, pues, no te permite ganar. Pero lo relevante es que le ganamos a partidos, ¿no? Le ganamos al Partido Verde, le ganamos al PT, le ganamos a Nueva Alianza, le ganamos a RCP, a Fuerza por México, ¿no? Que ya fallecieron esos. Al PES, que bueno, el PES está próximo a regresar porque logró el registro seguramente. Entonces, eso nos hace pensar que, pues, ha hecho sentido, ¿no? Aún con las limitantes, ¿no? Y la tercera lección que me gustaría decir es que, y la iniciaría diciendo que a mí en lo personal, pues, hace 3, 4 años, pues, nunca me hubiera pasado por la mente trabajar en una campaña, ¿no? Qué asco, ¿no? Y mucho menos hacer un partido político, ¿no? Lo haces para la clase de ciencia política, un partido de broma, ¿no? Pero hacerlo real, pues, nunca me hubiera pasado por la mente. Pero la lección que me deja el Futuro Florece es que, pues, no tiene que ser desagradable esa experiencia, ¿no? El Futuro Florece ha demostrado que es posible hacer política desde el cariño, hacer política desde el cuidado colectivo, desde la amistad. Ha demostrado que se puede hacer política sin caer en prácticas clientelares, sin caer en pragmatismos que te hacen aliarte con personajes dudosos, ¿no? Oscuros, con tal de, pues, ganar financiamiento. Y también nos ha dejado, pues, la enseñanza de que se puede tener un espacio de participación política donde todas y todos compartamos los mismos principios y sobre todo los respetamos. Eso creo que es lo que me ha dejado el Futuro Florece, y que a pesar de que quizá no hemos logrado los proyectos que nos hemos puesto enfrente, pues hemos sido sí un referente y una vanguardia en la sociedad civil de que sí se puede ir más allá de lo no gubernamental y aventurarse, ¿por qué no?, a la vía electoral. Súper, muchísimas gracias. Y creo que muy desde el modelaje y desde la congruencia, ¿no? Que finalmente en el campo desde el que ejerces tu activismo, pues hasta parece disonante, ¿no? Muchísimas gracias por tu compartir. Y bueno, para cerrar esta ronda, Miriam, ya nos hablaste un poco de Georregias, pero me gustaría que nos platicaras cómo surgió, y nos hablabas justo de cómo desde el territorio que tú conoces, desde cómo creciste, pero ¿qué espacios has encontrado que han facilitado justo el ejercicio de tu activismo y de la comunidad que han ido conformando? Sí, gracias, Alma. Pues, como ya les comenté, nosotros iniciamos como un proyecto de la ABNL, en donde, pues, la convocatoria fue: vamos a hacer un grupo de mujeres para desarrollar herramientas de resiliencia que nos ayuden a vivir mejor el espacio público, ya sea que nos den herramientas para sentirnos más seguras o herramientas que nos ayuden a erradicar o minorizar ciertas violencias que vivimos. Todo esto, pues, el ABNL fue como este punto de convergencia en donde varias chicas contestamos a la convocatoria, nos empezamos a mover y empezamos a invitar a nuestras amigas también. Todo empezó como, pues, como ya han expuesto aquí varios, pues el diálogo. O sea, realmente lo que empezó como un proyecto después, nos dimos cuenta que tenía que volverse una comunidad. Nosotras, pues, al principio era como, bueno, vamos a enfocarnos en el prototipo, pero luego definir un prototipo para todas las problemáticas que existen de género en el espacio público es muy difícil, porque ya quiero que me dejen de seguir en la calle, ya quiero que me dejen de chiflar, ya quiero que mi papá me deje salir a tomar el camión porque, pues, puedo, o sea, es mi derecho, porque es mi camión también, pero la inseguridad que no me deja, pues, al final de cuentas, me quita autonomía sobre mi propia vida, ¿no? Dejo de ser mujer para volverme niña cuidada porque el espacio es súper hostil. Y es el darnos cuenta a partir de estos diálogos que empezaron en el ABNL, que fue, pues, donde dijimos, ¿saben qué? De que
esto no es nada más desarrollar prototipos, esto es, vamos a visibilizar, vamos a hablar, vamos a generar comunidad, porque es a partir de la comunidad donde nos abrazamos y nos acompañamos, y que ha sido, creo que el principal punto de Georregias, ¿no? O sea, creo que generando este espacio seguro nos dimos cuenta que pudimos alcanzar a visibilizar más violencias que no teníamos conscientes. Fue ahí donde, pues, yo conocí a varias mujeres, la verdad es que todas las que estamos ahorita, yo tengo una increíble admiración por ellas, porque hemos encontrado, pues, hemos abierto el espacio para la vulnerabilidad, y a partir de la vulnerabilidad y la catarsis fue que empezamos a accionar, empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo primero que podemos hacer o qué es lo que podemos hacer a esta escala de 5 chavas con trabajo, estudios, y que realmente pues no es tan fácil? Y fue así donde dijimos, bueno, ¿sabes qué? De repente sí, el ABNL es un gran lugar como de convergencia, pero no hay que olvidar que al final de cuentas es una institución, es parte de Conarte y tiene sus limitantes. Y fue así donde nosotras pues dijimos, vamos a concretar esto como un colectivo en donde ya no nos vamos a limitar a trabajar únicamente en los prototipos que nos piden sacar en el ABNL para ser parte de estos grupos, ¿no? Vamos a también accionar desde afuera, porque afuera hay más mujeres que no tienen acceso al ABNL, que no tienen acceso a estas comunidades, y cómo podemos abrirle las puertas a ellas para que digan, mi opinión vale, mi perspectiva vale, y a partir de que yo comparto mis experiencias podemos empezar a alumbrar pues soluciones, ¿no? Entonces creo que lo que facilitó definitivamente fue la ABNL, pero al final de cuentas la convicción de querer generar más espacios seguros que no, pues que se extendieran más allá de las mesitas del sábado fue lo que concretó lo que Georregias es ahorita y lo que ha podido accionar y generar. Muchísimas gracias. Pues mientras van preparando sus preguntas, la mecánica para poder hacer nuestras preguntas a nuestros panelistas va a ser que podamos subir, tomar el micrófono. Entonces, quien tenga alguna pregunta, las voy a invitar a que nos podamos ir formando de este lado. Y mientras preparan sus preguntas, me gustaría pedirles una recomendación así concreta. Imagínense ustedes hace algunos añitos, o para quienes hoy están en ese momento de decir, oye, yo sí veo algo que quiero cambiar y estoy indignado, estoy indignada, ya me di cuenta y estoy experimentando esta incomodidad, pero ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Una recomendación que nos puedan compartir. No sé quién quiera empezar. Venga, Miriam. ¿Quieres ya con la inercia que traigo lo que acabo de decir? Yo creo que una recomendación que yo daría es abran espacios de las conversaciones incómodas. Creo que como dice Carla, o sea, el activismo empieza desde un comentario pequeñito en donde detonas este pensamiento en el que te empiezas a preguntar qué sería de otras realidades, ¿no? En donde yo ya no tenga miedo, en donde ya no tenga que salir con las llaves en la mano o un termo en la mano porque no vaya a ser que algo pase y pues al menos esa es mi arma, ¿no? En una realidad en la que ya no tenga que pensar en cómo me voy a vestir para el día que voy a vivir, que si tengo que ponerme tenis, que si tengo que ponerme botas, porque al final de cuentas algo que hemos aterrizado en Georregias es que las mujeres salimos armadas a la calle. No es cualquier cosa, las vivencias no son cualquier cosa, los riesgos a los que nos estamos exponiendo, y tampoco es un secreto ni algo oculto que estamos expuestas a violencias, que nuestros miedos no son únicamente que nos roben, sino, o sea, ya al final de cuentas tenemos miedo de perder nuestra integridad y nuestra propia vida. Entonces, creo que mi tip sería: empiecen las conversaciones incómodas, empiecen a detonar acciones a partir de sus incomodidades. Como dice Diego, creo que ese es a partir del conflicto donde podemos encontrar esos espacios donde podemos innovar y generar soluciones para mejorar nuestra calidad de vida en general. No nada más desde nuestro círculo, pero para más personas. Muchísimas gracias, Miriam. ¿Quién más? Adelante, Carla. Yo suscribo todo lo que comentó Miriam. Nada más también creo que agregaría algo que, o sea, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer: buscar información, tratar de encontrar grupos, personas con ideas afines. Hay muchas cosas para las cuales el internet y las redes sociales no sirven, pero una cosa para la que sí sirve es conectarse, descubrir qué hay en la ciudad de grupos, articulaciones, colectivos, para de allá pasar a algo más
presencial, etcétera. Pero algo que creo que sí es importante que también hablemos es el tema de no flagelarse con el tener que hacer. O sea, creo que hay que hacer cosas, creo que tenemos que movilizarnos, pero también a mí me preocupa que se cae en esta especie de moralismo, superioridad moral de cómo se tienen que hacer las cosas, desde qué espacios, desde qué formas. No estoy diciendo que no hay cosas cuestionables, hay formas que son fondos, hay cosas que evidentemente podemos cuestionar por sí mismas porque generan un daño o lo que fuese, ¿no? Pero yo voy a poner un ejemplo acá y lo digo con todo el respeto y admiración a Futuro por Florece, ¿no? Yo, por mi postura política, no creo en la vida partidista. Personalmente no creo en los partidos políticos. ¿Quiere decir que está mal lo que está haciendo Futuro Florece? Para nada. Simplemente yo, en mi proceso, esta es la conclusión a la que llego con mis limitaciones como ser humano. Quizá yo estoy mal, quizá Futuro Florece está mal, quizá nadie está mal. No, o sea, cada quien está en las vías que se requiere. Y si tú no valoras que hay personas con la misma intención y objetivos en otros espacios emprendiendo la lucha que tú no haces, vas a caer en juzgar a las demás personas o autojuzgarte. Es que yo debería estar haciendo esto. Tú no debes estar haciendo nada, debes estar haciendo algo, pero a partir de lo que tu proceso, tu contexto te dice que tienes que hacer. Y lo digo en serio con admiración a la gente que está en Futuro Florece, que creo que son gente súper comprometida, súper valiosa. La verdad es que toda mi admiración, pero creo que tenemos que pensar también el activismo de esta lógica. No porque yo no lo vaya a hacer, significa que está mal. No porque yo no lo quiera hacer, no lo pueda hacer, no lo considere, mi proceso no me lleva allá, es que yo deba juzgar y por lo tanto tampoco debes ponerte cargas, porque siento que algo que sí hacen muy mal las redes sociales es ponernos cargas moralistas. Tienes que estar haciendo esto, no tienes que estar haciendo esto. Para mí, en lo personal, si no lastimas a nadie y estás ayudando dentro de tu entendimiento a generar una mejor condición para los demás y sientes que estás aportando y no estás lastimando a nadie, ve con lo que tu proceso te diga, rectificas después, ¿no? A lo mejor y luego yo en 2 años estoy formando mi partido político y me muerdo en la lengua. O sea, y está bien, somos personas que estamos tratando de hacer lo que tenemos con lo que podemos, tratando siempre de dar más, siendo autocríticas, no hay que ser complacientes, pero hay que entender eso y sobre todo entender que puedes hacer redes con personas que están haciendo otras cosas en otros espacios, con otra lógica, pero que coinciden en el mismo fin, ¿no? Y lo mismo aplico para todos. Perdón que puse el ejemplo en particular, pero saben que es con cariño. Totalmente. Muchas gracias, Carla. Muy claro. Tocaya, ¿algún consejo? Gracias. Pues sí, yo cuando me hicieron esta pregunta, yo pensaba en como algo que ha generado un impacto, ¿no? Y yo diría, hagamos redes de apoyo. El activismo muchas veces, todos los días, a veces más, a veces menos, se siente como que estamos nadando contra corriente. Y eso es súper cansado, súper cansado. Insostenible si creemos que podemos hacerlo solos. Entonces, genera mucho movimiento externo. En sí, la palabra activismo implica movimiento, pero también implica mucho movimiento interno. Y como psicóloga, como persona, hay que cuidar esa parte, ¿no? Mucho. Entonces, una forma en la que podemos cuidarnos y que esto sea sostenible para nosotras, para todas, para todos, es generar redes de apoyo. Entonces, el sentarnos desde la vulnerabilidad, me encanta esa palabra porque nos conecta. O sea, el ser humano no conecta si no hay vulnerabilidad. Entonces, platícame de tu causa, lo que a ti te mueve. A mí me mueve también. Te vas a dar cuenta de eso. O sea, de ese movimiento interno que tú traes, yo también lo traigo. Y haciendo estas redes es en la medida en la que tanto tu causa como la mía y como la de el vecino y la vecina se mueven y suceden y se sostienen desde un lugar muy compasivo, como lo que dice Carla, ¿no? Con mucha compasión, con mucha amabilidad con nosotras mismas, que al final de todos seguimos siendo seres humanos, ¿no? Con diferentes contextos y realidades. Gracias. Gracias. Diego, Sí. ¿tu consejo? Bueno, yo comparto completamente, incluso agregaría,
creo que si algo ha sido el talón de Aquiles de las propuestas progresistas y de izquierda, pues es siempre enfrascarnos en las diferencias y meternos el pie. Y lo malo no es tener diferencias, lo malo es cuando nos metemos el pie, ¿no? Y pues la otra recomendación que yo haría sería regresarme un poquito a con lo que inicié, la idea con la que inicié, y es que hay que abrazarnos de la indignación, ¿no? Los contextos en los que vivimos hacen muy fácil el que perdamos la capacidad de indignarnos, ¿no? Y al final indignarse pues no es una batalla ganada. O sea, un día te puedes levantar con todas las ganas de incendiar, ¿no? Y de cambiarle el mundo, ¿no? Y el otro día te puedes levantar pues con toda la desesperanza, con todo el desaliento y con ganas, diría yo, como de mejor formar una familia panista tradicional y ya no hacer nada y ser feliz, ¿no? Pero, y luego si a esto le sumamos que nuestras propias realidades y el ritmo diario de la vida que va aceleradísimo, pues nos hace desentendernos de los problemas que nos duelen, ¿no? Y que nos hacen también, como decíamos por aquí, desarticularnos como comunidades, pues repito, es muy fácil perder la capacidad de indignarse, ¿no? Entonces, cerraría diciendo que en la medida que reivindiquemos la indignación, ¿no? Como un acto emancipatorio y de resistencia, va a ser la medida en la que logremos seguir teniendo la fuerza para levantarnos y abanderar activismos, ¿no? Que tengan la capacidad de imaginar un futuro distinto y, ¿por qué no?, floreciente. Eso, muchas gracias, Diego. Muy bien. Bueno, cambio de señal para las preguntas. Por acá tenemos unos micros que pueden ir a donde estén ustedes. Por acá hay una manita levantada. Pero sí está la fila, entonces, a ver, nada más ya no entendí cómo va a ser. De este lado conmigo vamos a tener por cuestiones de tiempo 5 preguntas, por favor. De este lado tenemos 2 compañeros que se apuntaron desde hace ratito. Si gustan, las personas que quieran hacer una pregunta, aquí tengo ya 2, 3, me faltan 2, 4, 5. Excelente. Muy bien, terna completa. Excelente, perfecto. Tenemos aquí a Alejandro Cano. Alejandro. ¿Nos compartes tu pregunta, por favor? Sí. Bueno, hola. Bueno, Trae porra. nosotros, bueno, es que somos un grupo de estudiantes de aquí de la universidad que formamos parte de un programa que se llama Drivers of Change, que busca, pues, formarnos como agentes de cambio y, pues, bueno, ahorita estamos formando un proyecto que busca mejorar la calidad educativa y la salud mental y física de los estudiantes de kinder y primaria y secundaria y prepa. Pero uno de los mayores retos que nos hemos encontrado es generar confianza en la comunidad en la que estamos. Estamos trabajando con una primaria y un kinder, bueno, las instituciones de Santa Catarina. Y una de las problemáticas es generar esa confianza con la comunidad. Porque pues ya ha habido otras personas que se han acercado afirmando que les van a apoyar, afirmando que les van a ayudar. Y no ha sido así. Entonces, pues mi pregunta sería, ¿cuál sería, pues a lo mejor algunas herramientas o algunos tips que nos puedan dar para generar esa confianza en la comunidad a la que nos vamos a acercar? Buenísimo. ¿Me repites tu nombre? Alejandro. Alejandro. Gracias, Alejandro. ¿Alguna idea? Muy bien, se vale echar porra, claro que sí. ¿Dónde están los drivers of change? Eso, muy bien. ¿Alguna idea para el reto que está enfrentando este grupo estudiantil? Los veo muy pensativos. ¿Yo qué puedo decir? Los partidos y los candidatos son la cosa más deslegitimada y que todos odiamos del mundo. Entonces, es muy difícil ganar la confianza, ¿no? Sí. Pero no, pues yo creo que el diálogo, eso nos ha tocado en El Futuro Florece, hacer puro trabajo de territorio. Diálogo y atreverse a tener esas conversaciones, aunque sean largas, con personas que piensan distinto que nosotros. Gracias, Diego. Miriam, ¿querías compartir algo? Sí, yo creo que al diálogo yo le agregaría pues mucha empatía, o sea, al final de cuentas son personas que tienen vivencias distintas a las tuyas, entonces, digo, a mí también me ha tocado mucho porque pues, digo, mi condición de mujer blanca no me deja de que, o sea, hay muchas cosas que yo no entiendo y me toca callarme y escuchar. Y creo que lo que no entendemos a veces cuando queremos ayudar a las personas es que no venimos con las respuestas. Ellos son los que nos van a dar la información para nosotros poder entonces en conjunto generar las respuestas a las preguntas y a los cuestionamientos que tenemos. Entonces creo que
mi tip sería pues mucha empatía y mucha escucha activa. Gracias. ¿Alguna otra idea? Sí, pues yo agregaría el observar mucho, observar. Antes de ya querer empezar a hacer, me regreso y observo. Especialmente en el ser humano, si nuestras necesidades básicas no están cubiertas, es muy difícil que podamos empezar a trabajar con otras cosas. Ejemplo, no sé, salud mental, el mejorar algo, ¿no? Entonces sería para mí como regresarme y observar eso, ¿no? Y ver de qué manera podemos trabajar en paralelo desde lo que queremos implementar, pero también reforzar estas necesidades básicas, ejemplo, la seguridad, que esté cubierta, ¿no? Para que podamos trabajarlo. Gracias. Yo agregaría dos cosas. Uno es, asegúrense si ustedes están dispuestos a hacer un compromiso de largo plazo con esa comunidad y no repetir lo que ya han vivido un montón de veces, que va gente con promesas y luego no se va a quedar, ¿no? Porque finalmente ellos sí están ahí todo el tiempo. Y dos, hay un TEDx que les recomiendo muchísimo que vean, de un señor que se llama Ernesto Ciroli, que se llama "Si quieres ayudar a alguien, cállate y escucha". Creo que les puede servir muchísimo. Muy bien. Siguiente pregunta. Sí, por este lado tenemos a Ángela del Tec Milenio. ¿Tu pregunta es? Pues en mi preparatoria estamos teniendo una problemática justamente por esto del movimiento del 8 de marzo. Esto me llamó mucho la atención, como Miriam nos cuenta sobre Georregias y Diego que nos habla sobre pues el partido. Pero mi pregunta aquí se gira en torno más a cómo generaron interés ustedes en la comunidad. Porque aquí sí vemos que muchas chavas están interesadas, pero realmente no sabemos cómo atraerlas a lo que queremos hacer. Ok, un poco como cómo movilizar a otros, o sumar a otras y a otros a su movimiento, a las actividades que están organizando. Ángela, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna idea? ¿Cómo le hacemos para, pues sí, mover las aguas cuando pareciera que no acaba de suceder ese momento de darnos cuenta, de incomodarnos, de indignación? Sí, gracias Ángela por tu pregunta. La verdad es que una realidad que creo que cualquiera aquí puede confirmar es que en los movimientos hay muchísima rotación. O sea, es muy difícil que las personas se puedan comprometer porque al final de cuentas esto es voluntariado. O sea, lo estás haciendo con el tiempo que tienes, con las energías que tienes, y a veces cuando las realidades son más pesadas de lo que tú puedes sostener otras actividades, es difícil después llegar a personas y que luego puedan sostener estos compromisos. Entonces, yo creo que lo ideal es dar difusión, dar espacios, dar flexibilidad en estos movimientos. O sea, no des una sola opción para participar, ¿no? Que la gente se pueda como comprometer o relacionar con tu movimiento desde diferentes espacios, en diferentes formatos, cada quien aportando lo que pueda, ¿no? Creo que lo importante es que el mensaje sea: todos caben en este espacio. Y bueno, creo que eso es de mi parte. Gracias, Miriam. ¿Alguna otra idea por ahí? Muy bien. ¿Sí, Carla? Yo nada más agregaría que creo que también hay que recordar que si le vamos a meter a una apuesta política, hay que entender que es a largo plazo y que van a haber momentos de mucha euforia, mucha emoción y momentos de mucho silencio, ¿no? De justo eso, es que no veo respuesta, no noto. Pues sí, ese es un momento en que no hay respuesta, no hay un timing, a lo mejor hay otra preocupación, ¿no? Digamos, todas las sociedades tienen de repente temas que están en boga o que en ese instante están generando mucha exaltación a las personas y otros no tanto, ¿no? Y hay veces que hay que construir el interés en el tema, ¿no? Bueno, acá con los ejemplos que escuchamos hoy, en Futuro Florece, Georregias, etcétera, no es cosa de que vamos a hacer esto hoy, ¿no? O sea, no fueron anécdotas de que sucedieron en 24 horas, ¿no? Y muchas veces es eso. Entonces, es entender que está a largo plazo. Y yo siempre digo, al final del día, creo que gran parte de la labor política, del activismo, como queramos llamarle, es saber que vas a trabajar por derechos y por victorias que probablemente no vas a ver tú y que tienes que estar dispuesta a eso. ¿Por qué? Porque tú estás parada en derechos y en victorias por los cuales no luchaste y está bien, ¿no? O sea, pero te toca sobre esas bases el pensar cómo voy yo a trabajar para que algo cambie. A lo mejor lo veo, a lo mejor no lo veo,
pero es irrelevante, es cambiarlo, ¿no? Para pasar el relevo. Buenísimo, paciencia y constancia. Gracias, Ángela. Muy bien, sí, se vale aplaudir. Pasamos a la siguiente Claro que sí, de este lado pregunta. tenemos a Berenice, que también es compañera de aquí de la UDEM. ¿Tu pregunta cuál es? Muchas gracias. Al igual que mi compañero Alex, que ya pasó, yo también soy del programa Drivers of Change. La porra. Ahora sí gritan. Mi pregunta va encaminada al concepto del empoderamiento. Nosotros cuando estábamos haciendo este proyecto, iniciando, lo primero era conocer a la comunidad, hacer un diagnóstico, saber qué es un problema y qué no es un problema. Y ellos mismos nos decían, nosotros padecemos de esta circunstancia, nosotros sufrimos por estas razones. Pero de lo que nos dimos cuenta es que no había este empoderamiento para que vayan a buscar sus propias soluciones, porque pues ya era mucho tiempo con esto, ya como se quedaba, ya era como era la situación. Entonces, lo ligo con lo que decía Carla de la movilización política de las personas. ¿Cómo podemos iniciar esto? Y Diego decía, pues por tu parte fue la indignación, pero ¿cómo podremos iniciar nosotros el empoderamiento? Gracias, Diego. Gracias, Berenice. Yo lo que diría es que no hay que empoderar, hay que emancipar, porque las personas que viven en comunidades marginadas pues son víctimas al final de estructuras de opresión que son sistemáticas, ¿no? Y también entender eso, son sistemáticas. A veces nuestras acciones individuales no van a ser suficientes, ¿no? Entonces, yo sí soy, la verdad, enemigo del término empoderar, y no hacerlo con verdad, sino que creo que más bien hay que cambiar la narrativa y hablar de emancipar. Gracias, Diego. Carla. Gracias, porque no quería hacer la aguafiestas en decir eso, pero sí, a mí tampoco me gusta ese concepto. Creo que a veces, yo creo que nuestra principal, o al menos la mía, la que yo he asumido, creo que la primera postura política que tenemos que tener es la empatía. O sea, creo que no hablamos mucho de la empatía como una postura política. Pero también la empatía a veces puede ser vertical, sin darnos cuenta. Y ejemplos hay muchos, ¿no? O sea, pensamos que es un prendido o apagado, ¿no? O tienes empatía y o eres una mala persona y no te importan las cosas. Hay grises, y en esos grises hay mucha empatía gestionada de forma vertical. Y hay muchas veces que las ganas de hacer algo nos moviliza de formas verticales, ¿no? De llegar y les trajimos esto, pero pues tú ¿cómo sabes que quieren eso? ¿No? O es que queremos ayudar en esto, y llegas y la comunidad te dice, no, es que esta es nuestra urgencia, no, eso está bien, pero no es urgente. Y es complicado, es frustrante, hay que decirlo, es frustrante, ¿no? Porque quieres ayudar y no sabes cómo, y estás preocupándote que si verticalidad, que si emancipar, pero sí, yo creo que no es empoderar, porque no es darle nada a las personas, es cómo sumo, en qué están, ya han organizado, cómo necesitan ayuda en algo, etcétera, general, todo esto de confianza que se decía, y sobre eso ver qué se produce, pero sobre todo creo que no es llegar con proyectos, sino llegar a hacer procesos con las personas, ¿no? Lo mismo que decía hace ratito, de largo aliento. Totalmente. Yo pensaría también en pensar en cómo facilitan que sucedan las cosas que ellos quieren, y ellos y ellas quieren que sucedan, ¿no? Gracias, Berenice. Muchas gracias. Seguimos con la penúltima. Aquí tenemos a Renata también de la UDEM, que nos va a hacer una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. También soy parte de Drivers of Change. Y bueno, también mi pregunta va relacionada con Diego y con Carla, específicamente de la política. Nosotros ahorita que ya estamos haciendo nuestro proyecto, la verdad hemos tenido problemas para acercarnos al gobierno, ya sea que no nos contestan o que estamos en el teléfono y es como, ahorita te redirigimos y simplemente no pasa. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan viable es el realizar nuestro proyecto social sin el acercamiento al gobierno? Que digo, por otra parte siento que es necesario, entonces ¿de qué manera podemos acercarnos o de qué manera puede ser más fácil acercarnos y tener pues un apoyo y que pueda pues, ocurrir más fácil? Gracias. ¿Tu nombre otra vez? Renata. Renata, muchas gracias. Una pregunta de los 64,000. Ay, perdón, yo hablé mucho. No, adelante. No, es que también cada quien con las formas, con sus procesos, con lo que entiende que es la forma de gestionar las cosas, te voy a compartir como yo lo veo. Puedo estar mal, también escucha otras visiones, pero es que justamente yo creo que no hay que empezar con el gobierno. O sea, es que si no tienes una base, si no tienes un equipo, si no tienes tú un proceso, ¿qué vas a exigir? ¿Qué vas a pedir?
O sea, porque entonces para eso no necesitas articularte, ve tú, y échate horas en el teléfono, no sé qué institución sea o de qué nivel de gobierno, pero ese es el tema, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer comunidad, hay que hacer redes, hay que identificar en qué procesos podemos sumarnos, hacer procesos, y que después, ya avanzando esos procesos, van saliendo cositas, ¿no? De vamos a pedir esto, vamos a solicitar esto, pero si no tienes esa base, se te va a caer. No, y las bases, la base social, la articulación, la movilización, no la da el gobierno, al contrario, la desincentiva, con honrosas excepciones, etcétera, pero yo creo que no hay que partir de eso en lo personal. Gracias, gracias, Carla. ¿Alguna otra idea? Muy bien, muchas gracias, Renata, por tu pregunta. Y cerramos con nuestra última pregunta. Adelante, muchas gracias. Pepe. Yo soy Pepe Salas, yo soy ex-AUDEM, soy comunicador, así es que estoy en casa. Y antes de decir lo que quiero compartir con ustedes, quiero felicitar a Foro Monterrey por este esfuerzo tan maravilloso de poner este escenario en donde podemos conocer a personas jóvenes que están comprometidas con una causa. Eso es algo maravilloso encontrarlo en la ciudad, encontrar gente que está comprometida con alguna causa y que trabaja y que trata de enamorar a otras personas para que también se sumen, como lo hacen Drivers of Change. Felicidades a todos. De verdad quiero pedirles un aplauso para Foro Monterrey por este esfuerzo tan grande. Quiero decirles que como comunicador se nos ocurrió, somos comunicadores, mi amigo Osvaldo y yo, y se nos ocurrió la idea de hacer un medio de comunicación especializado en responsabilidad social. Desde hace un poquito más de un año lanzamos esta idea y pues nos hemos encontrado con un mundo maravilloso de gente apasionada, de gente que trabaja todos los días por los demás, por muy diferentes causas, encontrando causas que ni siquiera me imaginaba, encontrando personas que ni siquiera me imaginaba y que te enamoran y te llevan a encontrar un mundo donde uno puede desarrollarse como profesional, donde uno puede desarrollarse como ciudadano, donde uno realmente hace política, donde uno se convierte en un político sin partido, se convierte en un político porque haces y te conectas con los demás. Y esas historias, verlas en las redes sociales, verlas en los medios de comunicación que casi no nos muestran esto. Por eso se nos ocurrió la idea de crear este medio de comunicación para que sí existan esas historias y podamos conocerlas. Nuestro canal se llama Red en Común. Por si quieren seguirlo, está en Instagram, en Facebook, en cualquier red social, Red en Común. Hay noticias constantemente y esta noticia del Foro Monterrey, por supuesto, que va a aparecer mañana. Bueno, pues quiero felicitar nada más a los invitados panelistas por mostrarnos y por contagiarnos estas ganas de comprometernos con alguna causa. Cuando uno es estudiante, pues es la primera pregunta que se te ocurre, ¿no? Que quiero tener éxito, quiero salir adelante, pero también quisiera conectarme con la sociedad. Y pues observando, dialogando, abriendo tu corazón y abriendo tus sentidos, puedes conectarte a las causas que existen aquí, por lo menos aquí en lo local, que es en Nuevo León. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que este panel de verdad daría para otra hora de seguir explorando y exprimiendo la experiencia y la pasión de nuestros panelistas. Muchísimas gracias por su compartir, muchísimas gracias también a quienes compartieron sus preguntas y yo estoy segura que este espacio, esta conversación sea o será el detonante de muchos diálogos de esos incómodos de los que hablábamos aquí. Hay que hablar de todo eso que, como decía Miriam, a veces creemos que es normal, pero no es normal. Y apostar por esa visión de futuro distinto, ¿no? Y lo que cada una y cada uno podemos hacer. Muchísimas gracias. Y bueno, pues le cedo la palabra a Marian. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos y todas ustedes, a nuestros panelistas, al equipo que estuvo detrás de todo esto en Foro Monterrey desde Consejo Cívico, también a quienes están en controles y pues a ustedes también por aceptar la invitación a participar en este segundo evento de nuestro programa anual Foro Monterrey 2023, por compartirnos también sus experiencias y perspectivas desde su trinchera. Les queremos dar un diploma de agradecimiento por toda su entrega y disposición, así que invitamos a Yareli Sepúlveda
a hacer entrega de estos diplomas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Les agradecería si nos pueden regalar una foto, por favor, si se pueden poner de pie y pasar aquí al centro. Muchas gracias. Pueden pasar a sus lugares. Y bien, a nombre del equipo organizador de Foro Monterrey, expresamos nuestro profundo agradecimiento a nuestros patrocinadores Ancla, FEMSA, Arca Continental y H-E-B. Gracias igualmente al impulso y talento de los aliados estratégicos de este evento, Unbox, El Futuro Florece, Georregias, Senderio y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. También a la Universidad de Monterrey por ser la sede del evento y colaborarnos con todas las facilidades. Bien, ahora para seguir mejorando nuestros eventos, les invito a escanear el código QR que aparece en pantalla y nos ayuden a contestar una breve encuesta. Les esperamos en nuestra cumbre anual de Foro Monterrey, que se llevará a cabo el próximo 13 y 14 de junio, para que vayan anotando la fecha. Contaremos con talleres, con conferencias con líderes y muchas cosas más. Próximamente recibirán información en las direcciones electrónicas que nos proporcionaron. O bien, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como @foromty y mantenerse también al tanto de nuestro sitio web www.foromty.org. Y bueno, como parte de una comunidad de la que todos y todas formamos parte, les agradecemos y los invitamos a que compartan sus fotos y o videos del evento con el hashtag ForoMTY. Una vez más, gracias por acompañarnos el día de hoy y que tengan una excelente tarde. Gracias.